Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al Grupo Reviva por la invitación y voltear la cara por acá con la costa Caribe para estos programas de educación médica. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Ya les voy a hacer la proyección. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la imagen? Sí, señora, ahí se está viendo. Perfecto. Bueno, el tema son controversias comunes en atención integral a a pacientes que están viviendo con VIH. No hay problema, los que necesiten la presentación, con mucho gusto me escriben a catima@doctor.com o me contactan ahí por el Twitter, les enviamos. De todas maneras, en un rato cargaremos la conferencia aquí al blog, a la red social infectoface.com. Estos son mis conflictos de intereses. Soy conferencista de algunas empresas, Biotoscana, FCD, GSK, Guiabo, tanto en consultoría. Bueno, el tema acá, o lo que tratamos de centrarnos es las interconsultas más comunes que nos hacen los médicos expertos o los programas de atención integral a los infectólogos cuando estamos en la consulta del día a día. Esas preguntas que a veces nos están llamando, aquí ponemos como el médico experto está en una consulta con su paciente y dice, oiga, vamos a llamar al infectólogo a ver qué opina. Entonces vamos con unos casos muy prácticos y casos del día a día que creo que reúnen, en un par de casos acá, reúnen casi el 90% de las llamadas que nos están haciendo de forma diaria. El primer caso es un B24 masculino de 24 años de edad, un diagnóstico en agosto de 2019, inició terapia antirretroviral con un esquema tenofovir, tricitinib, faviren. Él hizo un cambio de PAI, cuando hablamos de PAI es programa de atención integral, en junio 2020, y en los registros, cuando se comenzaron a buscar los registros, los anticuerpos de hepatitis B, de vacunación o de inmunidad que eran negativos, tenía un anticore total y antígeno superficie negativo, le habían aplicado 2 dosis de vacuna, una dosis en octubre del 2019, otra dosis en noviembre del 2019, recuerden la fecha que llega al programa el paciente en junio, como recordemos este problema de los cambios frecuentes que hacen los pacientes de un programa a otro, y la pregunta, me llamaron a preguntar, doctor, ¿le debemos reiniciar el esquema de vacunación? Esta persona, recordemos que tenía 2 dosis de vacuna. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual de CDC o las que vemos en las diferentes, digamos, guías de vacunas? Entonces vemos el esquema de hepatitis B, el más común que estamos utilizando por lo general es 0,1, 6 meses, o algunos utilizan 0,1, 4 meses, digamos, respetando esos intervalos mínimos entre las dosis, de la primera a la segunda, por lo menos 4 semanas, y entre la segunda y la tercera, por lo menos 8 semanas. ¿Qué recomienda CDC o qué recomienda en general con estos esquemas que llamamos esquemas que no se completan o esquemas incompletos? Entonces dice que si la serie digamos, no se completa después de la primera dosis, o sea, solamente el paciente le colocaron una dosis, usted no necesita reiniciar esa primera dosis. En teoría, si fue una vacuna adecuada, lo que usted tiene que hacer es aplicar la segunda dosis tan pronto como sea posible y la tercera dosis con 8 semanas de diferencia. Es decir, ya ese paciente que venía con una dosis, usted simplemente aplica, llegó el día al programa, usted le hizo los laboratorios, si quiere le aplica la segunda y en 8 semanas le aplica la tercera. Si lo que le faltaba es la tercera dosis, como vemos en el caso que comentábamos, simplemente aquí no hay que reiniciar porque, digamos, esto lo veo muy común, que pasa de un programa, entonces reinician todo el esquema y yo pienso que de pronto esa conducta no es adecuada. Entonces simplemente usted coloque la tercera dosis y haga una evaluación de los niveles de anticuerpos. La recomendación es esa evaluación se debe hacer entre 4 y 8 o 12 semanas después de esa tercera dosis. Entonces, conclusión, ¿le debemos reiniciar el esquema de vacunación de hepatitis B? La respuesta es no. Simplemente la conducta, les repito, coloque una dosis adicional de hepatitis B de vacuna, ¿listo? Y haga un control de anticuerpos en el transcurso de 8 a 12 semanas y con eso usted evalúa. Entonces vamos con otro caso que es muy común, que nos llaman frecuentemente ahorita en los últimos años. Vemos que están haciendo, antes no hacían mucho el anticore total, en los programas simplemente hacían el antígeno superficie, algunos hacían anticuerpos contra anti-HBs para ver impunidad, pero el anticore total como que no lo evaluaban mucho. Este es un paciente de 34 años, con diagnóstico en junio 2020, ingresa al programa de atención integral en julio y le reportaban un perfil serológico, antígeno superficie negativo, anticore total positivo, y tenía los anticuerpos negativos. Entonces hace la llamada del médico,
Oiga, doctor Catime, entonces este paciente tiene hepatitis B o no tiene hepatitis B. Esto a veces se vuelve un dolor de cabeza porque esto es lo que llamamos en la práctica, lo que llaman el anticore total reactivo aislado. Entonces, cuando tenemos digamos, este perfil serológico que no podemos decir si tiene activa o una enfermedad o es que está curado, lo que tenemos que irnos es a los diagnósticos diferenciales. Habitualmente, este patrón serológico es de una infección resuelta, pero dirán ustedes, bueno, y si es una infección resuelta, doctor Catime, ¿por qué no tiene los anticuerpos? Y esto lo vemos en un fenómeno que se describe como un fenómeno de waning, de los anticuerpos. Eso es como tenemos, los soldaditos tienen que dormir de vez en cuando. Entonces recuerden que esto es de inmunidad celular, apenas se exponga nuevamente el organismo al virus, va a haber activación o producción de esos anticuerpos. O sea, hay un fenómeno que es de waning, donde en algunos momentos en la vida los anticuerpos disminuyen, pero después con ciertos estímulos estos anticuerpos vuelven, digamos, a unos niveles protectores. Entonces, habitualmente es una infección resuelta. Entonces, ¿qué hay que hacer? A veces yo le digo, repite los anticuerpos en dos meses y miramos. Otra posibilidad es que sea un falso positivo. Entonces, tener presente que hasta 2% de esos anticuerpos en ciertas zonas, sobre todo de baja prevalencia, pueden ser falsos positivos. El otro es lo que llaman que estemos un paciente con una infección aguda. Pero ustedes dirán, bueno, y entonces una infección aguda, ¿cómo así si tiene antígeno superficie negativo? Entonces, esto es lo que llaman el periodo de ventana. Ya el paciente está en una infección aguda en pos de resolverse. Entonces, en ese momento hay una ventana donde los antígenos superficie disminuyen y llega un momento que no lo detectamos. Solo lo único que se detecta es el core total y los anticuerpos comienzan a aparecer por ahí. Entonces, en este periodo de ventana, lo único que vamos a encontrar, digamos, es el antígeno de superficie. Por eso la recomendación que le decíamos, o puede ser un fenómeno de waning, o puede ser una ventana de un paciente que está haciendo una resolución de una hepatitis B. La otra opción es que tengamos una infección crónica de bajo nivel, o lo que llaman infección oculta de hepatitis B. Tener presente, el año pasado comenzamos a buscar en las historias pacientes, comenzamos a hacer anticore mucho más frecuentes y comenzamos a detectar, vimos 2, 3, 4 pacientes que ingresaban a programa y tenían antígeno superficie y resulta que tenían unas infecciones crónicas de bajo nivel que de pronto nadie les había puesto atención y hay que tener en cuenta. Estos fenómenos se ven sobre todo en pacientes que tienen coinfección hepatitis C o coinfección VIH y ténganlo presente en sus diferentes programas. Entonces, esa infección oculta de bajo nivel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Simplemente que lo único positivo es la carga viral y por lo general son cargas virales relativamente bajas. Tener en cuenta que habitualmente estos pacientes son asintomáticos y la infección oculta de bajo nivel explica muchas veces esos carcinomas hepatocelulares donde incluso a veces lo catalogan la cirrosis o los carcinomas hepatocelulares los catalogan como idiopáticos y realmente son hepatitis B de bajo nivel o infecciones crónicas de bajo nivel que de pronto no le hicieron una carga viral o no le hicieron un anticore para hacerle rastreo. Entonces, recordar esa parte que es importante para que no se nos olvide. ¿Qué les recomiendo yo a los programas? Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Tenemos un anticore total aislado. Si tiene otro laboratorio de referencia, ya vimos que hay falsos positivos, hágale, digamos, con otro laboratorio de referencia. Si es negativo, lo más probable es que es un falso positivo. Digamos, si usted va con otra marca de otra casa comercial, dice, bueno, es un falso positivo. Y si ese anticore es positivo, o sea, ya tiene 2 anticores positivos, usted lo que tiene que hacer es repetir los HBS o los anticuerpos de inmunidad entre 1 a 3 meses. Yo habitualmente le digo, hágalo en 2 meses. Si usted lo hace en 2 meses y da positivo, probablemente o tenía una infección aguda que estaba en ventana o tenía un fenómeno de waning. Y si es negativo el anti-HBS, tenemos que descartar una infección crónica de bajo nivel y en ese caso hacer una carga viral. Si la carga es positiva, confirma el diagnóstico de infección de bajo nivel y si es negativa, simplemente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a vacunar a este paciente porque realmente lo estamos en presencia de un falso positivo. Entonces, es importante porque esto lo vemos día a día y de pronto a veces nos llaman frecuentemente, entonces es clave que entendamos qué hacer con este tipo de casos que se presentan anticore total reactivo aislado. Vamos con un caso, también el caso número 3, una B24, una femenina de 19 años, diagnosticada en junio de 2019, ya había iniciado terapia antirretroviral en agosto de 2019 con abacavir, lamina y favirenz.
le hacen laboratorios en junio, tenía carga de 75 copias con un CD4 de 220 células, y la enfermera nos hace la solicitud el julio 2020 y que informa que la paciente no ha recibido vacunas del programa ni se le ha aplicado la PPD. Entonces, una de las preguntas que hacen siempre ellos es que si se pueden aplicar las vacunas del programa, ya sabemos, influenza, neumococo, hepatitis B y la PPD en un mismo día, y realmente a veces comienzan hay pacientes que son de que esta ubicación muy difícil de localizar, o pacientes que a veces se pierden. Entonces hay momentos donde si usted tiene un paciente en una consulta en ese momento, trata de hacerle todo lo máximo posible. Realmente la evidencia, disculpen que se fue en inglés la diapositiva, la evidencia es que no hay problema, o sea, no hay reportes de que las vacunas inactivas a la influenza, las vacunas polisacáridas, neumococo, los toxoides interfieran con la PPD. Usted la puede colocar la PPD sin ningún problema. La PPD puede tener problemas es cuando la utilizamos con vacunas de virus vivos. Pero, ojo, si usted coloca la vacuna de virus vivo y hace la PPD el mismo día, no hay problema. Listo, el problema es que si usted la PPD ya la coloca en días diferentes, tiene que esperar con vacunas de virus vivos, sí tendría que esperar un lapso de 4 a 6 semanas. El mismo día la puede colocar. No habría ningún problema porque el fenómeno inmunológico se presenta en la segunda semana. Si usted espera más de 2 semanas, ya lo ideal es esperar un poco más de tiempo. Pero con las vacunas del programa, neumococo, hepatitis B, influenza, PPD no hay ningún inconveniente. Usted la puede aplicar el mismo día sin ningún problema. Entonces, es una de las preguntas como muy comunes para que tener. La respuesta sí se puede aplicar, no hay ningún problema. Aprovechemos esos pacientes que se captan y llegan en un día, en un momento determinado a la consulta y no estar de pronto fraccionando vacunas porque a veces el paciente se nos pierde. El caso número 4, este es una paciente de 28 años, diagnosticada en abril 2020, inicia terapia en mayo 2020, le comienzan a abacavir, lamivudina, atazanavir, ritonavir, tenía unos laboratorios con un CD4 de 132 con una carga viral de 23,000 copias. Entonces, digamos, ella está reciente ingresando a un programa y nos consulta la enfermera, el médico experto, dice, oiga, doctor Catime, quiero que le formulen las vacunas, como si le puedo vacunar, le puedo formular vacuna para neumococo, que siempre nos preguntan que si los CD4 están por debajo de 200, que si están por encima de 200, etc. Realmente en neumococo lo que tenemos hay una publicación muy buena, que es la del doctor French y Gordon, que está publicada en New England, donde se evaluó las vacunas conjugadas, las 7 valentes neumococo, y realmente da buenos resultados en pacientes con VIH, incluso con CD4 bajo. Entonces la recomendación es, si el programa cuenta con la Prevnar, la vacuna, la PCV13, usted la puede colocar independiente de los CD4 y la carga viral. El problema es las vacunas, las que son, por ejemplo, Neumovaz 23 o la PCV 23, que esa vacuna sí tiene una dependencia, digamos, de la inmunidad, los CD4 para, digamos, tener eficacia, de generar, ser inmunogénica. Entonces, realmente, usted lo que tiene que hacer en su programa, el paciente ingresa al programa, si independiente de los CD4, usted le puede colocar la Prevnar 13, no hay ningún inconveniente. Ya la Neumovaz 23 o la PCV 23 le tocaría esperar o tener unos CD4 mayores de 200 con la terapia antirretroviral estable. Esa sí sería la recomendación. Va a haber algunos pacientes, como me preguntan mucho en la consulta, de doctor, mire, no sube los CD4 más de 200, pero ya el paciente está indetectable. ¿Le coloco el Neumovaz 23, sí o no, doctor? Se le puede colocar. Entonces, si usted tiene un paciente que persista con CD4 menos de 200 células, usted le puede administrar la dosis de vacuna, la Neumovaz 23, pero siempre y cuando tenga un paciente con un esquema estable y haya documentado su presión virológica. Sería la recomendación específica. Entonces, ya tienen que evaluar en sus programas, sobre todo a los médicos expertos, las enfermeras, la personal de atención integral, qué vacunas están manejando. ¿Tienen Prevnar o tienen la vacuna Neumovaz 23? Y en base a eso, ustedes es lo que van a ofertar a sus diferentes pacientes en las consultas. Entonces, ya vemos el esquema normalmente, que el ideal sería colocar la Prevnar, esperar 8 semanas, la Neumovaz 23, y después de 5 años se coloca otra dosis de Neumovaz 23. Y ya en pacientes, si llega por encima de los 65 años, se le coloca una dosis adicional de Neumovaz 23. Es decir, una de las cosas en los programas, o los pacientes llegan reclamando a veces, que hace unas 2 semanas, doctor, no me han puesto la dosis de Neumovaz de cada 5 años. ¿Cuántas tiene usted? Ya usted tiene 2. Entonces, expliquémosle a los pacientes, porque muchos quedan con eso de que cada 5 años hay que estar colocándoles
este tipo de vacunas, ya sabemos que Pneumovas 23 son una dosis ahora, en 5 años otra, y después, cuando tenga más de 65 años, ya los estamos viendo los pacientes llegando, se coloca una tercera dosis. Entonces, es clave esa parte, espero que de pronto esta información les ayude mucho en la consulta. Sí se puede aplicar la respuesta con CD4-200, pero ya lo dijimos, idealmente utilizando la PCV13 o la Prevnar 13, los programas que la tengan. Otra pregunta que comúnmente nos llaman es si realmente se puede aplicar la PPD con CD4-200. Aquí tenemos un caso, una paciente de 28 años con un diagnóstico en abril 2020, inicia terapia en mayo 2020 con abacavir, y es la misma, digamos, y nos preguntan, nos llama la enfermera dentro del que si puede aplicar la PPD con los CD4-200. La paciente ingresó con 132, una carga viral de 23.000 copias, el caso que veníamos relatando. Entonces, solicitan la formulación de la PPD. Lo que sabemos de la PPD es que realmente la sensibilidad de la prueba tuberculina, cuando tenemos CD4-200 y lo que queremos buscar es, digamos, tuberculosis latente, solo podemos capturar entre el 0 y 20%. Es decir, es realmente muy baja y una situación que hay que tener presente. Ahora, si comparamos, hay un estudio colombiano que fue del grupo de antioqueño, que es publicado ya hace más de 20 años, que comparó poblaciones que tenían menos de 500 y más de 500 CD4, específicamente población colombiana, y a pesar, miren, 500, el punto de corte 500 encontró que la proporción de tuberreactores era 10 veces más baja en personas que tenían incluso CD4 menos de 500. Entonces, realmente una PPD menor de 200 de CD4 es muy difícil, puede dar negativo y tener tuberculosis. Realmente hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estos casos. ¿Qué vemos, por ejemplo, cuando estos en VIH independiente de los CD4? Que en VIH el 25% de los pacientes que tienen tuberculosis confirmada, ojo, confirmada con baciloscopia, son anérgicos, es decir, PPD de 0 a 2, como por la definición. Si comparamos eso con población que no es VIH, es el 3%. Entonces, a veces tengamos mucho cuidado para interpretar una PPD en un paciente con VIH, ya lo dijo José Fernando, que a veces no hacen ni tos. Entonces, para que lo tengamos presente. Si vamos a otro tipo de poblaciones, por ejemplo, tenemos que evaluar nuestras poblaciones específicamente, esta es una publicación de la India, en también pacientes confirmados con tuberculosis, solamente el 44% tenían PPD por debajo de entre 0 y 4. Entonces, es complejo ese tema. ¿Qué hay que hacer? Simplemente se puede aplicar, usted la puede aplicar, pero ya usted tiene que tener en cuenta que el rendimiento es muy bajo. Ahora, hay estrategias, sin embargo, no han sido realmente evaluadas en poblaciones VIH, sino en otras poblaciones de pacientes, que es hacer un booster, que es volver a colocarle otra dosis de tuberculina entre 1 y 5 semanas, como estimulando el sistema inmunológico a ver si responde. Pero lo ideal es tener IGRAs, pero desafortunadamente pues son de difícil acceso en nuestro medio. Que a final de pronto, ¿qué va a tocar hacer? Por ejemplo, ¿qué hizo Brasil en el año 2018? Es importante anotar, y por eso lo coloco, que esa estrategia brasilera no ha sido evaluada, digamos, a gran escala, y no es soportada revisando las guías que tiene WHO. ¿Ellos qué hacen? Ellos simplemente dicen, vea, hay pacientes que yo les puedo ofertar profilaxis para tuberculosis sin tener ni una prueba de tuberculina ni hacer una IGRA, que es aquellas personas que tienen VIH y que tienen CD4 por debajo de 350. El problema es que, imagínense nosotros acá haciendo ese tipo de política, hay que tener mucho cuidado, porque imagínense cuántas personas se irían de pronto que teniendo tuberculosis activa comenzáramos a darle isoniazida. Ahí vamos a tener grandes problemas de resistencia. El año pasado, por ejemplo, detecté en la consulta 3 personas que les iniciaron tratamiento como tuberculosis latente y tenían tuberculosis activa. Ya pasaron un mes con monoterapia con isoniazida, ya se perdió la isoniazida. Entonces, habría que tener mucho cuidado, pero es una estrategia a tener presente, sabiendo que la rentabilidad con la posibilidad de detectar una persona con tuberculosis cuando tiene esos CD4 tan bajos es relativamente muy complejo de hacer, y tener presente ese dato. Y vemos como el grupo brasilero, ellos dicen, bueno, si tiene más de 350, hagámosle prueba de tuberculina, y con base a la tuberculina le ofertamos la profilaxis. Entonces, esa es realmente una de las cosas que están haciendo,
Eso se ha evaluado, digamos, en Brasil está esta publicación donde aplicaron digamos, el potencial beneficio de esto, y sí, ya lo dijo José Fernando, que pues tratar a este grupo pues realmente disminuye el riesgo de tuberculosis y obvio de mortalidad por tuberculosis. Otro elemento que quiero dar alerta es tener mucho cuidado. Ojo con este caso porque pueden tenerlos en sus diferentes programas y hay que tener mucho cuidado. Este es un paciente que vimos este paciente me tocó, creo que fue en Valledupar, un paciente B24 masculino de 42 años, con un diagnóstico en abril 2015, inició terapia antirretroviral en febrero del 2016 con abacavir, lamivudina y caletra, y cambió de programa de atención integral en febrero del 2019. Llega al programa, le hacen su CD4, su carga viral, y nos los pasan a consulta en abril del 2019. La CD4 el paciente tenía 832 y tenía una carga viral de menos de 20 copias. Y en la consulta el paciente, uno interrogándolo, bueno, ¿cuánto tiempo ya sin tomar medicamento? Me dice, no, doctor, yo hace más de 6 meses no tomo nada. Entonces vemos un paciente que tiene más CD4, más defensa que la selección Colombia, carga viral indetectable, y realmente la pregunta, ¿ese paciente tendrá VIH o no tendrá VIH, o tendrá un controlador de élite, o se curó milagrosamente por la visita al doctor Katib? Entonces, simplemente buscamos en la historia, no habían los soportes del diagnóstico, el paciente nos dice que tenía un Western blot en casa, yo le dije, vaya, búsquelo, y dije, cuando llega con el reporte, ahora ¿quién podrá ayudarme? Imagínense, el Western blot que tenía era un Western blot de un HTLV 1.2, es decir, que confundieron un Western blot de HTLV 1 y el paciente era una infección de HTLV, no tenía VIH. Entonces, ojo, tener mucho cuidado porque hemos detectado en estos últimos años, ya yo creo que unos 4 o 5 pacientes que confunden estos Western blot de HTLV con Western blot de VIH. Entonces tengamos presente esa situación porque definitivamente, imagínense, ¿qué hace uno con una persona que te dice que tiene un diagnóstico de 2 años de tomando antirretrovirales y realmente no tenía nada? Entonces, ojo con eso porque es presente. Vamos nuevamente con un caso adicional. También un caso de 32 años, diagnosticado en abril 2019, inició terapia en mayo 2019 con abacavir, lamivudina, lopirrito. En junio 2020 tenía unos CD4 muy buenos, y el paciente en la consulta de julio, ahorita que ya comenzaron a abrir el tema de los aeropuertos, nos informa que requiere vacunación contra la fiebre amarilla porque va a hacer un viaje al exterior y no tiene aplicación, no tiene historia previa de aplicación de vacuna de fiebre amarilla. Entonces la pregunta que nos llamaron a hacer que si estaba contraindicada la vacuna contra fiebre amarilla en pacientes con VIH, y esto lo vamos a ver ahorita con la reapertura de aeropuertos, y que están pidiéndole no solo el tema del coronavirus, están pidiendo todos estos requisitos que se han activado. Entonces, si nos comenzamos a buscar las diferentes guías de VIH y viaje, hay esta publicación que les recomiendo bastante, es un poco ya del 2009, pero realmente tiene bastante información, y es lo que manejamos, que las vacunas de virus vivos realmente en pacientes que tienen CD4 menores de 200 están contraindicadas, y aquellos que tienen más de 200, pues si tienen algún control virológico, pues el riesgo es relativamente muy bajo de alguna complicación o muy similar a la población general. Es decir, que nuestro paciente, la pregunta que si estaba contraindicada, está contraindicada, pero en pacientes que tengan CD4 más de 200 con cargas virales o control virológico no habría ningún inconveniente y le podemos dar la vía libre o el pase para que vaya a hacerse su vacuna. Este es otro caso, el caso número 8 para presentar. Es un paciente de 22 años, llega a la consulta en abril 2019, él había iniciado terapia antirretroviral en mayo 2019 con abacavir, lamivudina, nevirapina. Hizo un cambio del programa de atención integral en mayo 2020, le hacen laboratorios en junio 2020, unos CD4 de 420 células, una carga viral de menos de 20 copias, y en la consulta el paciente informa, cuando lo vemos en julio, él informa que un diagnóstico de sífilis en el año 2019, pero por la pandemia no se pudo aplicar tratamiento con penicilina benzatínica, y tenía un BDRL de 32 diluciones con una prueba rápida treponémica reactiva, no tenía ningún tipo de síntomas, y le indicaron 3 dosis de penicilina benzatínica. O sea, estamos hablando, se le iniciaron en el mes de julio, ya finalizando agosto, el paciente se aplica ya cuando ya hay la apertura, el paciente se aplica sus dosis, se le aplica la última dosis, la termina el 1 de agosto 2020,
y en el programa le hacen un control el 30 de agosto, es decir, casi 29 días después, y le reporta 128 diluciones. Entonces la pregunta que nos llaman es, oiga, doctor Khatib, ¿le pongo 3 dosis más o lo mando a hospitalizar con penicilina para descartar la neurosífilis? Entonces, realmente el gran problema es que hicieron muy rápidas las pruebas. Recuerden que simplemente cuando ponemos tratamiento hay liberación de todos estos tejidos que están, digamos, afectados. Hay liberación de esos antígenos y normalmente, si usted hace muy rápido la VDRL, usted puede, o el RPR, puede tener hasta 2 diluciones de aumento y no se debe estresar, simplemente hizo muy rápida la prueba y saber que esto puede pasar. Entonces, lo que se debe hacer, y siempre les explico, es que cómo cuadrar el seguimiento en pacientes que tienen sífilis tratada y usted quiere a verle cada cuánto le tiene que hacer pruebas de VDRL o RPR, si es el caso a su paciente. Entonces, simplemente, si es una sífilis que usted capturó primaria, secundaria, latente temprana, usted le hace un control 3 meses luego de la última dosis, o 6 meses luego de la última dosis y 12 meses luego de la última dosis para evaluar cómo es el comportamiento del VDRL o de la prueba no treponémica. Ya después recordar que estos pacientes se pueden reinfectar y anualmente habría que seguir haciéndoles, digamos, el tamizaje. Ya si son, digamos, sífilis más tardías, que ya más de un año latente tardía o de duración indeterminada, ya el seguimiento sí se recomienda hasta por 24 meses. Entonces, ahí definitivamente la recomendación es que no requería, digamos, no requiere retratamiento, no requiere penicilina cristalina tampoco, y es importante decirle a los médicos manejar los de programa, las enfermeras del programa, que saber interpretar este tema de las diluciones. Porque entre usted hace el primer control 3 a 4 meses, si esa persona arrancó con 32 diluciones, lo que se acepta como una respuesta adecuada es que tengamos una disminución de 2 diluciones o 4 títulos. Entonces, cuando hablamos de 2 diluciones, pasa de 32 a 16, esa es una dilución, y 16 a 8, esa es otra dilución. O sea que ese paciente en el control del tercer a cuarto mes probablemente lo vamos a tener entre 8 y 16 diluciones y vamos bien. Entonces, clave manejar esa parte, porque a veces llega, oiga doctor, llegó en 8, le pongo otra vez tratamiento para ponerlo en 0 kilómetros. No, vamos a tener en cuenta que muchos de estos pacientes lo vamos a considerar curados, o la famosa cicatriz esta serológica, es que incluso van a quedar con 8 o con 16 diluciones, probablemente después de pasar el año de seguimiento. Entonces, para tener presente ese dato. Como otro caso complementario, este es de una femenina de 27 años, diagnóstico en abril de 2012, fue catalogada como controladora élite, y en junio 2020 tenía CD4 de 890 con una carga viral de menos de 20 copias, y en la consulta de julio 2020 le documenta que está en un embarazo de 8 semanas. La pregunta que nos hace la señora, porque la señora tiene desde el 2012, estamos hablando que ya tiene 9 años que no toma antirretrovirales, es doctor, tengo que iniciar antirretrovirales. Entonces, las recomendaciones que hay en estos casos de mujeres que están embarazadas o que pues están cursando con un embarazo en el momento o que desean un embarazo, es que revisando la temática, la única guía que hace alguna anotación puntual es la guía británica, donde en el 2020 hizo alguna recomendación particular, y donde anota que es cuando comenzar personas y mujeres que no están tomando antirretrovirales. En la última adendum, en la última actualización, ellos dicen que incluyendo a las controladoras élite. Entonces, simplemente todas las mujeres embarazadas, incluyendo las controladoras élite, deben tomar antirretrovirales, sobre todo después del primer trimestre. Por principio de precaución, simplemente no hay unos estudios claros que nos digan, vea, con seguridad no va a haber un riesgo de transmisión. Y si buscamos artículos publicados en la literatura, digamos, referencias que tengan alguna importante incidencia, vemos estas 3 publicaciones, y todos esos casos que están publicados en la literatura, todos esos casos, tanto el 2017, 2010 y 2017, esas publicaciones, todos recibieron tratamiento antiviral, sobre todo después del primer trimestre. Entonces, por recomendación, a la fecha, mientras no tengamos otro tipo de información, estas pacientes controladoras élite que se embarazan tienen que recibir terapia antirretroviral, y es importante explicarle a los pacientes ese dato. Este es otro caso también que lo tuvimos, una joven de 31 años, diagnóstico en abril 2017, controladora élite,
laboratorios de junio 2020 tenía CD4 de 625 con una carga viral en 426 copias. Los estudios inmunológicos virológicos previos, revisando, siempre manejaba CD4 por encima de 500 y siempre las cargas virales eran menos de 20 copias en los equipos de que tenían ese tipo de detección, o 40 o 50, porque realmente la paciente ya va bastante tiempo marcando eso. Entonces la paciente estaba asintomática, nos llaman del programa a preguntar, doctor, paciente, ¿requiere inicio de terapia? Porque dice el doctor, bueno, se le subió la carga viral a 426 copias. ¿Qué nos dice la evidencia? O sea, si nosotros comenzamos a evaluar, le preguntamos a muchos expertos, tenemos digamos, estos en el blog de Paul Sachs, que siempre hace estas encuestas a expertos, y pregunta también que si a los controles élite usted le pondría tratamiento, y le contestaron 872 personas, casi mejor dicho, Trump a la elección de Estados Unidos le quedó de 50-50, prácticamente no se pusieron de acuerdo 872 expertos. Realmente la evidencia es relativamente una categoría que no es A como uno quisiera. Entonces, buscando unas guías, en las diferentes guías hay unas 2018, hay unas que relativamente actualizaron 2020, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, la guía europea 2020 dice, bueno, hay que iniciarle tratamiento a todo el mundo, pero pone una excepción, dice, una excepción podría ser aquellos controladores que tienen CD4 relativamente bien y cargas menos de 1000. Entonces, ponen un corte menos de 1000. Ahora, ¿por qué ponen ese corte menor a 1000? Simplemente porque en los estudios que se hacen o los seguimientos de estos controles élite se encuentra que muchos hacen unos rebotes virológicos por lo general menores de 1000 copias y descienden rápidamente a control virológico. Entonces, ese digamos que es el punto de corte que ellos han establecido. Si nos vamos a GESIDA en julio 2020, igualmente ellos dicen se considera una infección si mantiene carga indetectable, no nos dice más nada. Si nos vamos a DHS, la de diciembre, ellos nos dicen, bueno, coloquémosle tratamiento si hay progresión. ¿Cómo se define progresión? Que bajen los CD4. En este caso la paciente tiene los CD4 bien. Que tenga complicaciones asociadas al VIH, pues no tiene ninguna complicación. Entonces, y buscando, por ejemplo, una muy buena propuesta es la que hacen en Lancet en 2019, el grupo Noel. Entonces, ellos dicen simplemente, si usted tiene un paciente que tiene entre 50 y 1000 copias, recuerden en nuestro caso tenía 426, y sus CD4 están estables, hágale seguimiento. Lo que le propuse a ese paciente simplemente, vamos a hacerte un seguimiento, en 3 o 4 meses repetimos esa carga viral a ver qué pasa. Pero si definitivamente la tendencia mundial es que si la carga está por encima de 1000, hay que iniciar terapia antirretroviral sí o sí, ahí no hay nada que hacer. Y un caso adicional, tenemos una joven de 31 años con un diagnóstico de la respuesta al caso, la respuesta era que si requería inicio de terapia antirretroviral, era que no requería, pero hacer el seguimiento. El caso número 11, que tuvimos recientemente, o que muchas veces ustedes los tienen también, es una joven de 33 años con un diagnóstico en abril 2018, con terapia antirretroviral estable, ¿listo? Con su tenofovir y efavirenz, solicitan un concepto, nos llama el médico, oiga, doctor Catime, esta paciente yo quiero cambiar la tazana ritonavir porque los CD4 se los veo bajando cada rato. Entonces vimos que bajó de 312, pero tenía 20%, 298, pero tenía 18%, y 280, 17%. La paciente tenía viremias no detectables, estaba totalmente asintomática, y él le ofertó cambio de tratamiento. La señora dijo que no, que ella quería hablar con el infectólogo. Entonces, lo importante acá es que hay un concepto que es el cambio significativo de los CD4. Hay unas variaciones que son normal con el sol, con la luna, con el estrés, con 1000 situaciones. Entonces, para evaluar los cambios de CD4 tenemos que tener en cuenta el cambio absoluto o el cambio porcentual. El cambio absoluto se considera significativo cuando es mayor o menor del 30% y el cambio porcentual cuando es mayor o menor del 3%. Si nosotros vemos aquí realmente, esta persona tenía un cambio, era del 3%, o sea, estaba dentro de la variación que normalmente tienen los CD4. Entonces, realmente le dije, bueno, esta paciente para mí no requiere ningún cambio, pero como vemos una disminución de los CD4, hagámosle un seguimiento de CD4 más cercano, no lo dejes caminar. Acuérdense que los controles se están haciendo cada 4 o 6 meses, hágaselo más tempranito, hágalo un estudio inmunovirológico en 3 o 4 meses y miramos a ver cómo está el seguimiento. Entonces, simplemente sería ese tema importante, no apresurarse y hablar con los pacientes. Otro elemento clave que vemos mucho en la consulta es, llegan los exámenes de lípidos y enseguida van a disparar
gemfibrosila, atorvastatina, y hay cosas a veces que requieren simplemente manejo etario. Este es un caso, una joven de 38 años, abril del 2018, con terapia antirretroviral estable con tenofovir, entricitabina, efavirenz, y le hacen unos paraclínicos de seguimiento con unos CD4 de 432 y carga viral no detectable. Tiene unos triglicéridos en 302 con unos previos que le habían hecho en enero 2020. Entonces la pregunta que si requería inicio de fibrosil, y es importante que en fibrosil o los fibratos los iniciemos siempre y cuando tengamos, por ejemplo, triglicéridos por encima de 500 o 450, por lo menos poniendo un mínimo, y no usemos tantos fibratos en estos pacientes con 200, 250, 300, porque muchas veces con simplemente hacerle recomendación el manejo dietario es suficiente. Y eso lo vemos, les recomiendo, revísense de todas maneras el consenso colombiano del manejo del riesgo cardiovascular y dislipidemia, donde ahí lo colocan. Simplemente tener presente que aquellos que tengan triglicéridos por debajo de 500, tratemos de utilizar el manejo etario, evitemos dar tantos medicamentos porque evidentemente estos fibratos tienen algunos efectos gastrointestinales, entonces pues a veces el paciente no se toma ni el uno ni se toma el otro medicamento. Entonces realmente la recomendación solamente sería dieta a estos pacientes y nada más. Y ya para finalizar, este caso que nos comentaron recientemente, entonces un paciente de 68 años con un diagnóstico en abril 2020, terapia antirretroviral estable con abacavir, lamivudina, dolutegravir, desde el año 2018. Venía con un esquema Triumec, su laboratorio de seguimiento eran de junio 2020, tenía CD4 de 402 con una carga no detectable, una creatinina de 1.3, tenía un LDL colesterol relativamente bueno, 98 miligramos, triglicéridos 140, una glicemia de 98, un antecedente de enfermedad coronaria diagnosticada en el año 2018, le habían colocado un stent en la descendente anterior en ese año y la habían cambiado el mismo año al esquema Triumec, y venía con rosuvastatina dosis full, ASA 100, metoprolol april, tenía antecedente de osteopenia con desintometría en el año 2019, se desconocía información. Recuerden que esta paciente venía el 2010, información sobre esquemas antirretrovirales o genotipos previos. La pregunta nos llamaban, oiga doctor, le cambio la abacavir porque tiene enfermedad coronaria. Realmente esta es una paciente que ya tiene enfermedad coronaria instaurada, buscando, vamos a ver qué nos dicen las diferentes guías, realmente dice el riesgo cardiovascular. Si vamos a ESIDA, preguntamos a la europea, preguntamos a la americana, es controversial. Realmente aquí toca es tener claro el concepto. Vemos ESIDA dice, bueno, no veo razón para hacer un cambio a este tipo de pacientes. Los otros sí nos instan a decir, trate de ustedes, si el paciente tiene enfermedad coronaria instaurada o si tiene un riesgo cardiovascular alto, buscar otra opción. Pero relativamente esto es una paciente muy estable. Ahora sí, desde el punto de vista teórico, hablamos que la abacavir produce hiperreactividad plaquetaria, mayor agregación, la paciente ya está antiagregada. Realmente aquí yo diría que pues yo no le oferté ningún tipo de cambio, se dejó igual, pero eso es algo controversial, digamos, en la práctica clínica, que lo vemos cada día más, y de pronto ahorita en la entrada de preguntas hacemos algunos datos. Entonces, es importante esta información que hemos dado, sobre todo que son consultas del día a día, consultas frecuentes en los programas de atención integral, llamadas que nos están haciendo los médicos expertos, las enfermeras, las psicólogas, nutricionistas, preguntarnos, oiga doctor, ¿qué hacemos? Y a veces estas cosas que son sencillas no las conocemos o hay que tratar de difundirlas en nuestro programa. Muchas gracias por la atención, estaré atento si hay algún tipo de pregunta. Ahí están mis redes sociales, los que requieran la presentación con mucho gusto se las hago pasar. Igualmente ahorita más tarde la estaremos cargando en el blog infectofrey.com. Muchas gracias al Grupo Reviva por la invitación y estaremos atentos a alguna pregunta que tenga el público. Ahí nos quedan unos minutos si tenemos algunas preguntas. Doctor Catime, muchísimas gracias por su excelente presentación, súper interesante sus casos que son el día a día que vivimos los médicos expertos. Yo tengo dos inquietudes. Uno tiene que ver con los refuerzos. Muchas veces nosotros los médicos expertos nos obsesionamos, por así decirlo, porque nuestros pacientes tengan los anticuerpos por encima de 1000 y colocamos un refuerzo y suben a 100, luego hacemos un control y caen a 80, ponemos un refuerzo y en eso se mantiene. ¿Hasta cuántos refuerzos debo colocar o qué meta tengo que tener yo en esta parte? Y lo segundo es una situación que, como usted dijo, con los cambios de programa se presenta frecuentemente y son las personas que cambian de un programa a otro y nos llegan con un anticore positivo, con antígeno en superficie negativo, sin anticuerpos,
pero en tratamiento con tenofovir. Ok, sí, sí, muy buena pregunta, Héctor. Entonces, normalmente los niveles se consideran protectores por encima de 10. Hay un concepto que uno lo ve muy clavado, digamos, en el tema del nivel de anticuerpo por encima de 100, y eso viene de algunas guías, sobre todo de riesgo profesional. O sea, la recomendación es que, pero como te digo, eso no está, digamos, en un estudio grande que hayan hecho, ya vienen unas recomendaciones de guías que han seguido los americanos, sobre todo el nivel de 100 en trabajadores de salud que están expuestos. Entonces, un paciente que tengas en condición VIH con más de 10, ya lo consideras que está con niveles de protectores, no requiere refuerzo. En trabajadores de la salud que tengas exposición a hepatitis B y que cuando haga la exposición y tengas niveles entre 10 y 100, ahí se recomienda colocar un refuerzo. Realmente no, la conducta de hacer refuerzos en pacientes con hepatitis B no ha sido evaluada como en pacientes en hemodiálisis. O sea, esto de los refuerzos ha sido más estudiado en pacientes en hemodiálisis, que le hacen los anti-HB, se dan más de 10, después le hacen el control anual por la hemodiálisis, bajaron, le colocan un refuerzo. En pacientes con VIH, si uno comienza a buscar literatura, realmente no hay nada de eso. Lo que sabemos, por ejemplo, es de estudios en trabajadores de la salud que tienen riesgos biológicos, que a veces, hace 5 años le hacen los anticuerpos, tenían 1000 y después tienen 8. En esa persona les colocas una dosis y cuando le hace el control les llega a 1000. Simplemente recordemos porque es de inmunidad celular. Sería como la recomendación. Y la otra pregunta que me hacías, Héctor. El paciente que nos llega nuevo a un programa con anticore positivo, pero en tratamiento con tenofovir. La recomendación que lo que les mostré ahí, simplemente, si llega con tenofovir, pues carga viral, si uno quiere saber si tiene una hepatitis B, la carga viral te va a salir no detectable, excepto que tengas un raro caso de resistencia. Entonces ahí lo importante, Héctor, sería dale 2 meses y le repiten los anti-HBs. Y con eso tú defines. ¿Listo? Si definitivamente hay la duda, ahí ya tiene tenofovir, entonces no había ningún problema. Pero realmente casi, acá estamos haciendo, hace un tiempo hicimos un rastreo de estos anticores y casi el 72-73% de pacientes montaban anti-HBs en el segundo control. Entonces eran hepatitis B resueltas que realmente no fueron capturadas en el inicial, porque también depende mucho de la prueba. Correcto, doctor. Muchas gracias. Bueno, por acá no veo más preguntas a nivel de público. Me llamó mucho la atención, me dejó con duda la parte de continuar usando el abacavir en el paciente con riesgo cardiovascular instaurado. Generalmente es algo que a uno siempre le da mucho temor, ¿no? Dejar con abacavir a un paciente con alto riesgo cardiovascular. Correcto. Sí, como te digo, es muy controversial y de todas maneras es una paciente que tenía osteopenia, bueno, hay TAF, pero realmente uno hablaba con la paciente, es una paciente que está muy estable. Entonces, por estar moviendo los antirretrovirales podemos desencadenar muchos problemas. Entonces, una paciente que está muy estable. Ahora, el riesgo ese teórico de la agregación plaquetaria, pues ya tiene antiagregante. Entonces, realmente a veces, yo soy de la política, es lo que está bien, déjalo quieto, porque comenzamos a mover y ahí comienza a haber desastre. Entonces, claro, hay controversia y pues hay que estar de pronto los compañeros a ver qué opinan, pero realmente la paciente yo la dejé stand-by. No soy de la política estar con a cambiar de medicamentos a veces. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No sé si los otros médicos quieren comentar algo o ya les dio hambre. Ahí por ahí me están aquí escribiendo al directo que si está en el post las pruebas de los PCR, la del PCR de tuberculosis, me están aquí preguntando en el directo. Sí, las pruebas, recordar que las pruebas de PCR para tuberculosis están en el post, están en el plan obligatorio de salud, no hay ningún inconveniente. Ese es un gran problema y a veces, incluso hoy en la mañana, la primera llamada del día fue que me llamaron a que les hiciera un MIPRES de un PCR para tuberculosis. Ya veo si les busco acá los MIPRES, a ver si les busco acá los códigos para mostrárselos acá, que tenemos un minuto. Entonces recordar, ahí están viendo mi pantalla, Héctor, ¿me confirmas, por favor? Sí, señor, sí, se está viendo. Recordar que cada rato, yo creo que a José Fernando, a José le pasa lo mismo, que nos llama, oiga, doctor, no le hice el PCR porque no me hizo el MIPRES. Entonces, hay 2 códigos CUCS que tienen que aprenderse. Hay un código CUCS que es para identificación por PCR, que es el 908825,
Y hay otro código QUS que ya me lo aprendí de tanto que me llaman a pedir los MIPRES, que es el código de identificación. Entonces, son el 908825 y el 908846. Entonces, importante que tengan ese tema, tanto para la sensibilidad, tanto como para la identificación. Yo habitualmente, cuando pidan los PCR, y lo que les recomiendo, no pongan GeneXpert, no pongan Aniplex, porque la persona que va a digitar pone GeneXpert y le sale que no está en el post. Pone Aniplex, le sale que no está en el post. Yo pongo PCR para detección de Mycobacterium tuberculosis en muestra de esputo, código QUS 98 tal, PCR para prueba de sensibilidad por reacción, código QUS tal, porque si no, las personas no te lo van a procesar y vas a llegar una semana después y no te lo van a hacer el estudio. Entonces, facilitemos las cosas en la clínica porque a veces la gente no sabe. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, José Fernando y los dos José por ahí que tengo.